lo hemos contado antes en el sumario, llegó la hora del Club de los Curiosos y vamos a hablar de ovnis. Alberto Pons, querido amigo, ovnis, ¿no? Hoy venimos a hablar, Roberto, de ovnis, de la isla de la que tanto ha hablado Paco Quevedo, como La Palma, que es muy especial. Y no solo venimos a hablar lo que nos cuentan ciertos testigos, lo que nos ha contado Paco una y mil veces sobre la isla, sino que venimos a contar nuestra propia experiencia. Tu propia experiencia. Mi propia experiencia, la experiencia de Mark Knopfler, en la que no solo hemos entrevistado a gente que ha sido testigo de ese fenómeno, sino que yo puedo confirmar que he visto objetos volantes no identificados. Madre mía. Pues de esto, y con un super equipo en el corrillo de Llegó la Hora, ovnis, después de la publicidad en 101. Mira, un ovni, no es un ovni, es lo que viene siendo un foco. Iba a decir la típica broma del marido de la foca, pero yo lo que voy a decir es, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en este plató durante los próximos 50 y pico minutos. Os lo digo en serio. Y normalmente llegó la hora del Club de los Curiosos, intentamos, ¿sabes? Como yo voy a escuchar y cuando tenga preguntas preguntaré. Vamos a hablar de ovnis y de la isla de La Palma. Alberto Pons, querido gran líder del Club de los Curiosos, ¿puedes presentar al equipazo que tenemos hoy aquí? Bueno, de primera voy a presentar aquí a mi derecha. Venga. A un tipo que lo conozco bastante tiempo por el tema de los podcasts, de las redes sociales. Es un tipo que se hace querer. En los comienzos del Club de los Curiosos, sin apenas conocernos, ni nos conocía prácticamente nadie, estábamos todavía en la radio municipal, él me tendió la mano para un programa que hizo especial de Año Nuevo, de Nochevieja, en el que pedía saludos de todo y algún tipo de historia o de leyenda, y me hizo muchísima ilusión y me pregunté quién es este tipo, Chela García. Luego ya lo conocí un poquito más, indagué. Él tiene un podcast que Enigmas sin resolver. Enigmas al descubierto, con los nombres soy fatal. Además es tan valiente que creó su propia plataforma de podcast, totalmente rebelde, no quería ni iVoox ni ningún otro, y es un tipo que se lió la manta a la cabeza. Él vivía en Valencia y por el amor a los ovnis y a la ufología y al misterio cambió su tierra, que es Alicante, Valencia, por La Palma. Olé. Y aquí lo tenemos hoy en el plató con nosotros, un tipo grande del misterio. Bienvenidos. Oye, para empezar, vamos a hablar de ovnis y de La Palma. Dame un titular que la gente que nos esté viendo en casa diga, oye, va a merecer la pena quedarse un rato. La isla de los ovnis. La isla de los ovnis. Tal cual. Vale. Segunda invitada. Bueno, sí, vamos a dejar a Paco para el final. Efectivamente. Bueno, yo no quiero meter la pata porque la segunda invitada tiene mucho empaque, tiene mucho peso. Ella es María Victoria Fonseca, catedrática física nuclear en la Complutense de Madrid, y además ha sido durante muchísimos años directora de proyectos en Canarias, ¿no? En todo lo que es el observatorio que tenemos allá arriba, en el Roque de los Niños. De los muchachos. De los muchachos, el Roque de los Muchachos. Hola María Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Buenas tardes. Por invitarme. Oye, claro, así como para empezar, y tú como científica, ¿qué podrías decirnos así, a modo de primer titular, al respecto de lo que vamos a hablar? Que el mundo está lleno de cosas por descubrir. El universo es algo absolutamente increíblemente grande a lo que la mente humana tiene acceso. Y en la medida que nuestras creencias van cambiando y vamos conociendo más y más y entendiendo las cosas desde una realidad más amplia, cada vez conocemos más y más. Es decir, nuestra capacidad de creación y de conocimiento es infinita. Y claro, lo que hay ahí fuera es tan inmenso que, ¿por qué no? Puede haber cosas, seres, yo qué sé. Y tenemos a Paco Quevedo, este es casa. Claro, nuestro Paco Quevedo, que es uno de los ufólogos más grandes de España, nuestro ufólogo de cabecera, sí, y al que yo, en torno al mea culpa, al que le hemos dado tantos palos con el tema de los ovnis cuando nos hablaba de La Palma. Claro. Decíamos, eso no puede ser, Paco. Pues fíjate que hoy vamos a hablar de ello. Bueno, no solo decía y esto no puede ser, algo más. Pero no me importa, yo le agradecí mucho a Alberto porque allí en directo grabando el programa
de alguna manera quiso pedir perdón por todo lo que le han dicho. Reconoció, ¿no? Reconoció que fueron testigos de que lo que yo contaba de La Palma ni era una exageración ni era una trola. Es exactamente lo que se ve allí cuando uno va, o lo que se puede ver allí cuando uno va. De hecho, y se lo agradecí, pero estoy acostumbrado, ¿sabes, Roberto? Yo llevo toda la vida... Paco, digo que de hecho has escrito un libro, uno o varios. Tengo 3 libros y sobre el misterio, sobre todo tipo de misterios. El último es exclusivamente de los casos. Allí tenemos documentados con Óscar García, que siempre nos resuelve y nos presenta testigos. Tenemos, según él, directos, conocidos por él, más de 200. Ahí está Óscar. Y yo me traje 21 que me parecieron muy relevantes por la calidad de los testigos. Ahora te doy la palabra, Pons, y hacemos una introducción, pero ¿por qué La Palma y no, yo qué sé, Lanzarote, Algeciras? Bueno, pues mira, Antequera, toda la gente se preguntará qué hacíamos nosotros en La Palma grabando un documental. Pues todo esto empezó por culpa de Paco, por culpa de Serach, que me presentaron un proyecto en base al libro de Paco, La Isla de La Palma. Ya sabéis que yo me dedico al audiovisual. Y en estos, pues claro, íbamos hablando de hace un año para atrás, de estas cosas que me dijo Paco, tenemos que grabar un documental, no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces uno dice, sí, ya cuando vaya, y más quien me conoce que soy un poco desastre, ¿no?, a la hora de hablar de proyectos. Y conforme se fue acercando a la fecha, el tema se fue poniendo un poquito más serio, hasta que... Yo, sinceramente, te diría que no pensé... ¿Te dado cuenta? No pensé que fuera capaz de hacerlo, ¿eh? No, pero perdóname, por centrar el tiro, luego hablamos del documental ¿por qué la isla de La Palma? Insisto, ¿por qué no pasa... que hay en esa isla, no hay avistamientos por ejemplo, en otros que no hay en sitios, otros o por qué lugares. La Palma hay más? Claro, precisamente hablamos de la isla más occidental de todo el archipiélago canario, es la que está más pegada al Océano Atlántico, por tanto, posiblemente si algo se quiere esconder, en ese lugar va a ser más factible, está lo más pegado al mar. Hablamos de una isla que tiene pirámides, que tiene grabados, conjuntos de yacimientos arqueológicos más de 580, y no los encuentras en ninguna otra isla. Sin embargo, qué curioso que cuando se habla de quiénes fueron los primeros habitantes de esta isla, cuando llegan ahí supuestamente el pueblo bereber del norte de África, le pone Benaguaore, la tierra de nuestros ancestros. ¿Qué había en esa isla cuando en un principio los primeros habitantes ya estaban dando a entender que allí había alguien? Para mí la isla de La Palma, bueno, todas las Canarias son un foco de actividad ovni, de siempre. Pero especialmente, particularmente la isla de La Palma, tiene un añadido. Es la única isla que tiene petroglifos tallados en la roca. ¿Qué es eso? Petroglifos son señales que ha dejado alguien hace miles de años, espirales, grecas, líneas sinuosas, círculos concéntricos, tallados en más de 580 yacimientos, como dice Serach, y que encuentras exactamente los mismos motivos en el otro lado del Atlántico. Hace miles de años alguien tenía las mismas ideas de grabar en la piedra estos símbolos, pueblos que supuestamente no tienen contacto entre ellos. La curiosidad de La Palma es que, siendo la más alejada del continente y una de las más pequeñas, pues resulta que es la única que tiene esos grabados en roca. ¿Pero qué tiene que ver eso con ovnis? Te lo digo, ¿puede una cultura muy antigua que se haya extinguido haber querido dejar su firma en las rocas para que llegue a nosotros, constancia de su existencia? Y eso puede tener que ver con el añadido misterioso de la isla de La Palma, San Borondón, una isla fantasma que aparece y desaparece, y de donde dicen que salían brujas volando, las brujas de San Borondón, que eran alguien que parecía volar de una isla fantasma. Allí cada noche se ven, si no cada noche las puedes ver, yo te diría que todas las noches vuelan cosas extrañas. Vale. Muchas veces las hemos visto, son esas las brujas de la isla fantasma de San Borondón. ¿Es la isla fantasma de San Borondón una base extraterrestre? Vale, ahora te doy la palabra y hacemos como una intro y ya empezamos todos a jugar. Pero los 4 que estáis aquí habéis estado en La Palma. Claro. Yo fíjate que creo que es la única isla que me falta de Canarias. Pues en otra pirámide. No, y además sé que es maravillosa. Pero los 4 que estáis aquí, ¿habéis visto, digamos, cosas en el cielo de La Palma, profesora? Sí, señor. Tú sí. Sí, ¿Qué has visto? fotografiado. En fotografías, cuando estábamos en un hotel en una ocasión,
hacíamos fotografías muy rápidas por la tarde y cuando abrías la fotografía decías, ¡ay, va! ¿Qué hay aquí? Y empezaban a aparecer objetos circulares. En tu caso, una vez que hiciste una fotografía, viendo la foto. Sí. Vale. ¿Vosotros habéis visto cosas? Sí, claro, cada noche. ¿Qué cosas? ¿Cada todo- noche? Sí, sí, claro, por supuesto. Hablamos de más de 70, 80 esferas, luces en el cielo, subir y bajar, subiendo, si van de abajo hacia arriba es porque están saliendo del mar, por ejemplo, que aparezcan, que desaparezcan, que se dividan en dos, y una vaya para la derecha, otra para la izquierda. Y se ven cosas muy interesantes. Y lo mejor de todo es que cuando la gente te dice, no, serán los gases del volcán, como hace 4 años tuvo el Tajo Gaite, entonces un visor infrarrojo que hace visible lo invisible al ojo humano también le afectan los gases del volcán. Ahí lo tenemos todo documentado. Paco, tú también lo has visto. Sí, mira, Claro, fíjate, esto que estamos Hasta viendo Nofre ahora, los ha visto, que es que es lo Sí, gracioso, ahora, vamos. nosotros conectaremos con él. Fíjate, ¿Esto que estamos viendo qué es? Esto lo veían allí cuando la erupción del volcán Tajo Gaite, el último. 2020, sí, el último que arruinó una zona de La Palma, sepultó un montón de casas. Aún esta gente vive en contenedores, hay que decirlo, y han pasado varios años. Veían eso, esferas que se introducían en los 1000 y pico grados que podía tener la lava que salía del volcán. Pero no- ¿Qué son esas esferas? Pero puede ser un fenómeno producido por el propio volcán. Sí, pero se daba una vez y ya no más. Si son gases, si son bolas de gas, ¿por qué se dan una vez? ¿Por qué son capaces de moverse, hacer movimientos abajo y arriba? Mira, ahí tenemos una esfera, mientras había una erupción. ¿Qué es esa esfera que se queda ahí, flotando? Esas esferas allí se ven cada noche. Nosotros, Serac y yo, con varios amigos de allí, hemos ido a la caza y captura y al final hemos conseguido ver cientos. Alberto, que no me creía, Mark Knopfler, que Claro. no me creía, lo claro. han visto también. El testimonio es que vosotros, ¿cuándo estuvisteis en La Palma? Estuvimos 6 días, ¿no? Casi ¿Pero una hace semana. cuánto? Sí. Pues estuvimos Sí, hace La semana y media, pasada, por joder, ahí. hace ¿Qué 10 viste, días. Pons? Porque claro, yo sé que a ti estos temas te gustan. A mí me gustan Pero y- también eres un tipo... Descreído. Sí. Además, pero soy de los que quiere creer. Ya, Y de hecho me llaman magufo por eso. Vale, ¿y tú qué viste? Pues a mí me pasó como a Knopfler y a Lolo. Estábamos los tres documentando el momento avistamiento, porque era parte del documental, pero nosotros, además, que estábamos con el cachondeíto de, oye, a ver si vienen ahora y nos llevan para arriba, o el Mark Knopfler decía, a ver si nos aducen por lo menos que me lleve a casa, que tengo sueño y tengo frío, cosas así, ¿no? Hasta que empezaron a cruzarse, porque no son satélites, no son aviones y no son estrellas fugaces, sabemos cómo son. Y luego aparte, llevábamos los programas clásicos, que todo el que le guste la astronomía sabes cuáles son, el del tema de los aviones. Stellarium, que sí, Stellarium, radar, el que te todo. detecta los satélites, todo eso. Y llegó un momento determinado en el que aparecía un puntito, cruzaba, desaparecía. Aparecía otro, cruzaba, desaparecía. Pero no cruzaba, sino eran como trayectos cortos y algunos inclusive con movimientos irregulares. Y no eran ni una cosa ni otra. Y aquí es cuando ya el Knopfler y yo nos empezamos a preocupar. Oye, que no sé lo que es. Y el Knopfler decía, pero que esto no sé lo que es. Que esto no lo he visto yo en la vida. ¿Será porque La Palma está protegido por la UNESCO? Lo que son los cielos. Y sí que es cierto que allí por la noche apenas hay luz. Las bombillas están muy enfocadas hacia abajo. Son de estas naranjas muy apagadas. Y lo que se ve allí en el cielo, 2.400 metros de altura, con aquello totalmente protegido, sin nada alrededor, solo océano, pues quizá nos abre las puertas a ver otro tipo de luminarias que no vemos en los cielos de aquí de Málaga. Porque aquí hemos hecho alertas OVNI en Vallejo, que estuve con Paco, y Paco siempre nos decía, allí en La Palma seguramente estáis viendo cosas. Claro. Y nosotros con el cachondeíto, digo seguro que sí. Y fíjate que de verdad que yo puedo decir que he visto objetos volantes no identificados. ¿Qué son? No lo sé. Bueno, vamos a intentar a lo largo de los próximos minutos que me pongáis más luz sobre el tema. Yo soy muy descreído con todos estos temas, lo sabéis, pero tengo la inquietud y el hambre periodística y tengo muchas preguntas que haceros. ¿Querías hacer como una breve introducción? Y Sí. nos vamos del tirón con Victoria y vamos contando testimonios. Sí, porque quiero que los espectadores entiendan por qué estábamos allí. Por eso, porque Paco nos empujó junto con Serac para, en este caso, coproducimos el documental y claro, iba uno con la mente escéptica,
Pero antes de llegar a lo que es esta noche de avistamiento, hicimos varias entrevistas, entre las que se ven ahí, y a mí personalmente... Podemos decir quién es, perdona. Sí, ahora lo comento. Pues no adelantaríamos más de la cuenta eso. tampoco, ¿no? Pero David, a mí personalmente me causó mucho respeto ciertos testimonios. Uno de ellos, el de un trabajador funcionario del ayuntamiento, que el hombre era totalmente descreído como yo o como Mark Knopfler. Paco le insistía en lo de la base de OVNI, él decía, no, a mí no, como no me cuentes tonterías, no me cuentes chalabura, dice, pero lo que yo vi, esas luces que yo vi salir del agua, dice, eso no es un avión, no es un helicóptero. Claro, déjame de platillos volantes, Efectivamente. pero si me centro en lo que estoy viendo luces que se comportan de manera anómala, errática y posiblemente a lo mejor o nada tenga o todo que ver con el fenómeno. Y muchos de los testimonios eran gente totalmente descreída, como el que está en la imagen, sin dar muchos datos, fue agente, fue espía para los Estados Unidos de América en una base norteamericana en La Palma y también dio su O sea que testimonio. estáis trabajando en un documental que veremos, que veremos, Y espero que veamos. y en el que está reportado cómo lo vivimos en directo la noche de los ovnis y por primera vez no está grabado con un móvil de baja calidad, ni está grabado aunque no se ve apenas nada, está grabado con buenos equipos y las luces están ahí, reportadas. Ya. Sí. Paco. Pues no, nada, yo me alegré mucho. Mira, yo iba con poca esperanza y se lo dije a ellos. No tenemos que ir con expectativas de que vaya a salir lo que queremos que salga, Sí. que es lo que yo tengo en el libro La isla de los ovnis. Por aquí empezó todo. Realmente esto empezó a gestarse en el año 92, fíjate, hace unos cuantos años. Y yo iba sin expectativas. Pero ocurrieron cosas curiosísimas. La isla estaba repleta de nubes, hemos tenido un tiempo muy malo, mucho frío, mucha lluvia, muy cubierto, pero curiosamente cuando íbamos a grabar a un sitio, las nubes Se quedaban por despejaba abajo. todo por Fíjate, completo. por ejemplo, ¿no? O se despejaba, había buena luz, y vino todo muy rodado. La noche que estábamos haciendo la alerta para grabar con cámaras profesionales estas luces, yo no esperaba que saliera nada. Pero hubo un aviso de que dentro de una hora aparecerá algo, y justo a la hora apareció una luz que Mark Knopfler se quedó dudando de si era un satélite hasta que se quedó parada. Ya. Un satélite no se para a medio camino. Ni cambia de trayectoria. Cambió de trayectoria, hizo una subida de unos cuantos grados, otro movimiento a la derecha, es decir, una trayectoria dentada. Eso no lo hace un satélite. Ya. Y se quedaba, insisto, se quedaba parada completamente en el aire. Victoria Fonseca, tú has trabajado allí en el observatorio, ¿no? 30 años. 30 años. No continuamente, porque yo estoy en la Universidad Complutense, me he jubilado hace poco, pero estuve desde el año 87, estuve yendo a La Palma. Ajá. Es uno de los observatorios más especiales del mundo, diríamos. Sí, Hawái y La Palma son los centros de observación astronómica con las condiciones más adecuadas para poder observar la luz del cielo con la menor distorsión atmosférica. Ajá. Porque el régimen de vientos en La Palma es como muy laminar. Y entonces la luz que viene de las estrellas tiene menos distorsión que en otros sitios. Ya. 30 años yendo al observatorio, trabajando en el observatorio de La Palma. Claro, es como un palco. Quiere decir, tenéis el mejor sitio para mirar el espacio, ¿no? Sí, ¿Y? es un sitio magnífico. Lo que ocurre es que la ciencia académica no habla de cosas extrañas. A veces en los telescopios, en las cámaras, se ven como que pasan cosas, luces muy rápidos, pero como que no hay interpretaciones de lo que pueda ser, porque la gente que está midiendo está metido en unos contenedores, siguiendo el movimiento del telescopio, observando lo que hay en la pantalla, etc. O sea que no sales a mirar, porque están completamente absorbidos, haciendo que los telescopios estén moviéndose de manera adecuada para seguir la estrella a la que están apuntando. ¿Y por qué la ciencia no pone luz en algo que interesa tanto y donde hay tantos testimonios de gente que dice, oye, estoy viendo cosas? Es que la ciencia que tenemos actualmente es una ciencia materialista basada en una serie de formas de pensar, sistemas de creencias que
esto vale, esto no vale, esto sí, esto no. Entonces, los científicos que no quieren perder su carrera científica, pues tienen que adaptar, tienen que asimilar las reglas que hay, porque si no pueden perder el empleo. De hecho, fíjate qué curioso que ahora estamos viendo como el Senado de Estados Unidos, Japón, Francia, México, diferentes países a nivel mundial se empiezan a posicionar después de décadas de negar un fenómeno. Hemos cambiado el término objeto volante a denominarlo UAP. Ya estamos hablando de fenómenos aéreos. Ya quitamos el término objeto, que en el fondo es verdad, estamos viendo luces, pero es que una luciérnaga emite luz y no es un objeto, es un ser vivo. Entonces, claro, bueno. hoy en día nos estamos encontrando ¿existe todo este fenómeno? Ya no es el que cientos o miles o millones de testigos por todo el planeta lo reporten, sino que cualquier persona que haga un mínimo de observación y sobre todo, muchas veces lo ha dicho Alberto, no, vamos a una alerta OVNI. El problema de una alerta OVNI es que te estás rompiendo el cuello a simple vista y no ves nada. Hay que aplicar tecnología, que hoy en día la tenemos, y jugar con los rangos de visión. Nosotros solamente vemos el 1% de lo que nos rodea, no percibimos por encima de lo que sería el ultravioleta, por debajo es el infrarrojo. Sin embargo, existen aparatos, como pueden ser cámaras ultravioleta, visores nocturnos infrarrojo, que te hacen visible lo invisible al ojo humano. Y tú muchas veces estás mirando el cielo y no ves nada, pero a través de unos de estos cacharritos estás viendo cómo está el cielo lleno de cosas que se supone que no deberían de estar ahí. Ya sería como mirar un vaso de agua con un microscopio. Exactamente, lo que estás haciendo es todo eso que no se puede ver, lo puedes llegar a ver, porque eso no se olvide nunca. Nunca olvidemos que hemos tenido que inventar un producto como es el jabón para quitarnos literalmente la vida de las manos. Estamos en un plató que estaríamos rodeados de ondas, microondas de todo tipo y un montón de cosas que no son visibles al ojo humano y no quiere decir que no existan. Ya. Qué interesante cómo nos vamos aproximando al tema. Paco. Sí, dime. Sí, dime. No. La primera vez que Paco se calla. Exacto, o sea, la noticia está en que haya un silencio en tu caso después de lo que están diciendo, ¿no? Claro, mira, yo me estaba acordando cuando hablabais del centro de investigación, que es del segundo más importante del mundo, o junto con Hawái el más importante del mundo. ¿Qué ha ocurrido allí? Ellos, que tienen medios tan extraordinarios, ¿cómo es que no ven nada? Sí ven, yo pienso que sí, pero no es lo que están observando. Como decía María Victoria, pasan cosas, pero a eso no le pueden prestar atención porque ellos están investigando estrellas, no objetos. Hay gente allí que sí me ha dicho, astrónomos, que sí me han dicho que particularmente En petit comité sea. han visto cosas. Y tenemos un caso documentado, en el libro tengo un caso documentado de un técnico electrónico y un astrofísico que a la 1 de la mañana salieron a dar un paseo, a estirar las piernas, porque estaban trabajando toda la noche, y vieron descender una esfera que se quedó a unos centímetros del suelo sin tocarlo, desplegó una escalera de luz y por allí bajaron dos seres que se acercaron a ellos, eran enormes y parecían llevar una escafandra grandota en la cabeza y les dieron un mensaje. El astrofísico, había un enlace militar, lo que acabó ese caso, acabaron descubriendo Óscar y Lucio Hernández, que lo investigaron y me lo comunicaron a mí y a Serac, descubrieron que este señor tenía una enfermedad. Le cambió el grupo sanguíneo. Eso es imposible, es imposible. Si te meten sangre que no es tuya, tu propio cuerpo te ataca. Sin embargo, ocurrió allí en este caso, que está documentado en el libro y descrito perfectamente por ellos, y el astrofísico acabó cambiando de lugar de investigación, pero fueron amenazados, no en la palabra, advertidos de que allí se va a hacer ciencia y no a estudiar supercherías, que tuvieran cuidado porque la gente quiere que se gaste el dinero de la investigación en cosas serias. Vale, le voy a dar la... Fueron advertidos por un enlace militar que me dijeron que está allí, es de paisano, pero controlando cierto tipo de información que no debe salir de allí, por precaución. Eso es en la sombra, son voces en la sombra que a mí me llegaron como a Serac, y sabemos que es cierto porque en otros casos, como el del doctor Francisco Julio Padrón León, fue directamente advertido por un teniente coronel de que se le acababa la carrera, era desprestigiado si continuaba con estas tonterías. Ya has abierto ahí dos melones. Uno, estábamos hablando hasta ahora de, bueno, he visto luces, he visto cosas raras que no sabría muy bien explicar, y tú acabas de contar un caso
de algo que ya no es una luz, ya es otra. Hay muchos casos allí que no son simplemente luces y hay casos incluso de encuentro con personas o con humanoides que no tienen una explicación fácil. Y quien te da el testimonio es una persona, para mí, de total garantía, como pudo ver Alberto allí, al señor Tomás. Bueno, fue un caso así muy breve, no queremos tampoco desmontar el documental ni contarlo todo, pero un caso muy breve en el cual el hombre padecía Alzheimer. Y tanto a Lolo como a Mark Knopfler como a mí nos llamó mucho la atención que el hombre no podía ayudar, dicho por su hija, dice, mira, es que ahora mismo está en una etapa que no... Y de buenas a primeras... Pero fíjate por lo que fue, Alberto. Pero deja contarlo, Paco, que te he hablado mucho. Fue una palabra, ¿eh? Fue una palabra. Paco el breve. Sí, Paco el breve. Bueno, En manía. llegó porque claro, al final estaba teniendo charla Paco estuvo teniendo una charla con la hija, él estaba presente, y hubo un momento en el que el hombre como que le dio un impulso, despertó, le llegó algo a la cabeza, dice... Me acabo de acordar, os lo puedo contar. Y el hombre, de no acordarse nada, empezó a contar la historia, una historia súper alucinante para los que lo estábamos viviendo allí, porque es igual, hay otro hombre que es totalmente descreído, un hombre de la época, en el cual describía pues, personajes de 2-3 metros de altura. Y muchas cosas más que no podemos revelar porque eso es pero yo quiero dar sumario de momento. Sobre eso quiero dar un detalle. Mira, yo estaba un poco acongojado porque el hombre parece que lo estábamos intentando forzar y él llegó un momento que nos dijo, mira, lo siento, yo no os puedo ayudar porque es que ya no me funciona bien la cabeza. Sí. Él mismo lo reconocía, tenía lagunas y la memoria la había perdido. Y yo le decía, pero señor Tomás, ¿no se acuerda del depósito del agua que me contó cuando era niño? No. Y en esto que le dice su hija, papá, la tanqueta, fíjate lo importante que son las palabras. Yo le decía depósito y en su cabeza depósito de agua no es lo mismo que la tanqueta del agua. Sí. En ese momento dijo, ¡claro! y de un tirón le salió, sí, venía con fulano, nombres, perfecto, lo recordó todo. Y es un testimonio que no puede desperdiciar por la garantía que tiene este señor. Me gusta porque es verdad que nos hemos acercado a La Palma, habéis hablado... testimonios como el de Alberto Pons, como el de todos los que están aquí, de luces, de cosas que habéis visto, ya estáis hablando de casos concretos, donde estamos yendo más allá. Victoria, como profesora, como científica, claro, dentro del sector, antes decía los militares y tal, esto no se habla de este tema. En la ciencia tampoco. No. ¿Y entonces tú eres un verso suelto o qué? ¿Cómo? ¿Eres un verso suelto? Sí, lo que pasa es que esto no se habla, es decir, la gente que va allí son personas de diferentes instituciones, es una colaboración internacional que tienen, ahora mismo quedan 2 telescopios de 17 metros que son los antiguos para medir radiación gamma de alta energía y hay unos 5 telescopios más de 23 metros, es una colaboración, como digo, entre España, Alemania, Japón, Francia, algunos países más que ahora no recuerdo, y el objetivo es hacer un mapa del cielo en radiación gamma de muy alta energía. Entonces los telescopios por la noche están apuntando, se hace un programa a estrellas en concreto que emiten radiación gamma de alta energía para hacer un estudio, como digo, de todo el cielo visible en esa zona y encontrar fuentes emisoras de radiación de muy alta energía. Y te voy a decir, cuando hablo de muy alta energía estoy diciendo algo como esto. El ojo humano, la luz visible que ve el ojo humano, a la que tienen acceso, esos son los telescopios, uno de ellos, de los Magic. Eso es el observatorio, ¿no? Sí, del observatorio. Ese tiene 17 metros de diámetro. Del que estamos hablando. Eso es un telescopio. Es un telescopio. Normalmente pensamos así que una especie como de prismático grande. Sí, es un telescopio. Vale. Entonces, la luz que mide el ojo humano y los telescopios ópticos convencionales tiene una energía de un electronvoltio. Una energía que se llama electronvoltio. La energía de los fotones que miden estos telescopios empieza con 20 por 10 elevado a 9 electronvoltios, o sea, 1000 millones de electronvoltios hasta 1 millón de millón o más de electronvoltios. Esos fotones vienen del universo y se miden en La Palma con esos telescopios. ¿De dónde viene esa luz? Pues vienen de muchos sitios, del centro de la galaxia, de supernovas, de estrellas binarias, de otras galaxias. Entonces lo que hacen estos telescopios es un mapa del cielo en radiación gamma. Ya. Con esas energías tan fantásticas. Claro, es que yo cuando estabas contestando ahora, estaba pensando en tu primera respuesta, ¿no? Que es
ante la inmensidad del espacio exterior, es que son todo interrogantes. Claro. No, nunca Todo habéis preguntas. tenido un encargo o un proyecto de buscar emisiones que pudieran ser artificiales, es decir, buscar vida u otra civilización por ahí. De momento no, que yo sepa, que yo sepa. O sea, que podría ser. Podría ser, pero que yo sepa, como digo. Aparte que date cuenta que el universo ahora se sabe que está... o sea, nosotros vivimos en el sistema solar, ¿vale? Nuestra Tierra, la Tierra donde estamos, este planeta, está con otros planetas más rodeando el sistema solar. Pero lo que ahora sabemos es que el sistema, como nuestro sistema solar, que es la estrella Sol, es una estrella de tamaño medio, hay miles de millones de estrellas como el Sol en nuestra galaxia. Luego significa que hay miles de millones de planetas como los que rodean a la galaxia, al sistema solar donde estamos. Claro. Pero no solamente eso, es que nuestra galaxia es una galaxia de tamaño medio, de las que hay en el universo. Y ahora sabemos que hay miles de millones de galaxias en el universo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a haber vida solamente en el planeta Tierra? Hubo un señor... No tiene sentido. Hubo un señor llamado Frank Drake que propuso, en cuanto a ese número, esos números que da María Victoria, propuso que por simple estadística se calculaba que en nuestra galaxia debería haber unos 10.000 millones de civilizaciones. Sí, al final es pura matemática. Claro, La pero- fórmula de Drake proponía eso. Ya, lo de la fórmula de Drake lo hemos comentado en alguna ocasión. Lo que pasa es que dices tú, puede haber, pero una cosa es que haya vida exterior, que puede ser desde celular hasta una civilización, y otra cosa es que vengan, ahí a tenemos vernos, el gran vengan a problema. visitarnos y a decir, hey, que Claro, estamos ahí aquí". tenemos el gran problema, Claro. porque siempre que buscamos vida fuera de nuestro planeta, aparte de la ecuación Drake, siempre buscamos esto de que esté en la zona de ricitos de oro. Presiones atmosféricas, temperaturas, todo el equivalente para que exista una fuente de vida muy similar a la Tierra. no Pero estará. aquí viene lo más increíble de todo. Sí. En nuestro propio planeta tenemos formas de vida donde si tú metes la mano en una fumarola de Yellowstone, que está a 200 grados, la mano te hierve. Pero ahí están los termófilos. Y si le subes la temperatura a 20 grados más, se excitan y se reproducen. El mar muerto, que siempre se ha dicho mar muerto porque no tendría que haber ningún tipo de forma de vida. Están los halófilos. Pueden soportar entre un 40 y un 60% de capacidad, por ejemplo, concentración salínica en el agua. Cuando hablamos de vida ahí fuera, ahora resulta que siempre ha sido ese hándicap, ¿no? Para que haya vida tiene que haber agua. Resulta que NASA tiene un apartado que se llama Ocean Worlds, Water in Our Solar System and Beyond, mundos oceánicos, y siempre se le pone y se le tilda, no, es que ese agua tiene una alta concentración de sal. Aquí en nuestro planeta, insisto, nos hemos tenido que inventar el jabón para quitarnos literalmente la vida de las manos. ¿Qué te puedes encontrar ahí fuera? Yo creo que el error muchas veces es que hacemos a los extraterrestres igual que a los dioses, a nuestra imagen y semejanza, y pensamos que si hay algo fuera y vivo, tiene que ser como nosotros, a saber qué es lo que nos podemos encontrar por ahí fuera. Bueno, A mí lo que me quedó claro de La Palma, Roberto, independientemente de estos encuentros con seres de luz y todo eso, es que el tema de las luces en el cielo y el que la gente vea estos fanis, estos ovnis, ya como se quiera llamar, es algo normalizado por la sociedad allí. Y es algo en el que todos lo dan por hecho que existe. Y eso fue uno de los puntos de aquella isla que me llamó muchísimo la atención. Luego, una de las cositas que lo hemos pasado por alto, yo como amante del mito de la Atlántida, de Platón, el tema de los petroglifos, estos petroglifos que son Sí. círculos concéntricos, estos que parecen garabatos. Cuando Paco ha querido decir civilizaciones antiguas, hay quien podría enfocarlo a que era el antiguo mito de la Atlántida, Ya. que esa isla cuando destruyó ese pequeño continente, dicen que posiblemente pues, los supervivientes pues, terminaron entre otros sitios pues, en La Palma. Es Y de ahí muy- lo de los círculos concéntricos. Es muy significativo lo que comentáis, ¿no? Bueno, que los cuatro que estáis aquí habéis estado en esa isla, estáis contando cosas y que los palmeros y las palmeras, los que viven allí, dicen, no, si lo raro es que, en fin, Pero de todos estratos sociales, que no sepáis esto. más creyente, menos creyente, y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. El que es muy poco creyente Nada. es Mark Knopfler, Nada. miembro del Club de los Curiosos, al que tenemos en videollamada, que también ha estado en la isla de La Palma en ese viaje para hacer ese documental y también ha visto cosas. Sí. Mark Knopfler, desde Llegó la hora del Club de los Curiosos. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Oye, tú también has visto cosas y claro, era muy interesante tener tu testimonio porque dentro del Club de los Curiosos, de la familia, tú eres posiblemente el tipo más descreído en todos los temas. ¿Qué es lo que has visto? Desde entonces no vivo sin vivir en mí. No lo entiendo, porque es verdad que aquello, a ver cómo lo digo, son ovnis, efectivamente, objetos volantes no identificados, ¿no? ¿Y que había lucecitas? Sí, había lucecitas. ¿Qué es lo que es? Pues no lo sé, si no está identificado. Digamos, ese nombre no se lo puse yo, ¿no? Pero sí es verdad que... Es que no lo entiendo. Había luces, sí. Había luces. Estábamos totalmente serenos, estábamos con ganas de verlo. Sí, ojalá se nos hubiesen acercado y se nos hubiesen puesto las luces encima y hubiese... Pero claro, resulta que es eso, que yo... Fue un sentimiento que cogí tan rápido para mí. Resulta que eso es lo que se van buscando esta gente toda la vida. Sí. Y es lo que... Es verdad que ese es el paso que tenemos que dar. O que tienen que dar ellos, oye, lo que sea, no sé lo que es. Ya, pero Marnofler, sabiendo que no sabes lo que es, ¿qué es lo que sentiste? Un tipo, insisto, que eres un descreído como yo, cuando de pronto estás allí, ves el cielo en La Palma y de pronto veis cosas que son alucinantes. ¿Qué es lo que sientes? Yo creo que, a diferencia de ellos, porque ellos es verdad que ya lo habían visto muchas veces, claro, en este momento, la verdad que me pongo a su nivel, que no sabemos lo que estamos viendo. Una cosa que yo no lo sé, ni sé lo que vi, ellos tampoco lo saben, y claro, yo supongo que toda la búsqueda debe de ir por ahí. La verdad que, ya te digo que la sensación era extraña, es como decir, pero esto, ¿qué está pasando? En eso sí me diferenciaba yo mucho a ellos, ¿no? Porque ellos ya sabían que iba a ir, yo iba totalmente, vamos, iba seguro que no iba a haber nada. Era algo que le podía poner una explicación, no sé, estrellas fugaces, satélites. Sí, es verdad que estábamos allí con los distintos programas que teníamos, ¿no? En los móviles, en las aplicaciones de los móviles, sí, para ver si en un momento dado eran aviones que podíamos mirar por el Flight Radar o eran los distintos programas estos que hay de estrellas para ver si podía hacer un satélite de estos de los más o alguna cosita de estas. No, porque cuando era un satélite de los más, por ejemplo, sí lo veíamos en la pantalla que sí era un satélite. Claro. Con lo cual se descartaba como luz rara, objeto raro o como le queramos llamar. El resto, es que allí había un movimiento que era muy extraño de luces, la verdad. Qué bueno. Oye, estoy con el corrillo del Llegó la Hora del Club de los Curiosos. No sé si tenéis alguna pregunta para Marnofler. Bueno, yo esclarecer más. Yo tuve un sentimiento de inquietud, de temor por momentos. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por él? No, por mí, y además se lo dije a Marnofler, digo, me está dando hasta respeto de verme en una situación en la que yo no controlaba lo que estaba viendo. Es como el que vive un fenómeno paranormal, y no cree en ello. Que no me había visto en una de estas. Fuisteis a por lana y salisteis trasquilados. Sí, totalmente. Sí, muy bien dicho. A ver, también quiero decir que hubo un momento que también era como de perdido al río. Es decir, en ese momento la nave viene y se pone encima, yo ya flipo, yo ya quería eso, ¿no? Yo no. Claro, ya a tope, ¿no? Ya la experiencia la quiero 360, dámelo todo, ¿no? Yo en ese momento estaba planteando el plan de fuga. Digo, si se acerca una luz... ¿Dónde está la salida de emergencia? Sí, lo que pasa es que la carretera estaba muy... La última pregunta, Marnofler, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Oye, y la pregunta es, ¿tu vida desde este viaje a La Palma ha cambiado o no? Bueno, sí, vale, pero yo ya lo que pido es más, ¿sabes? Yo ya no me puedo quedar solo unas lucecitas de lejos. Yo quiero, no sé, que vengan aquí a saludarme. Y ellos vienen, ya después yo te lo cuento a los demás, ¿sabes? Vale, bueno. Prometo contarlo. ¿Cómo sería? Que me abduzcan, ¿no? ¿Sería el verbo? Bueno, pues Marnofler, cuídate mucho. Que tampoco nos pasemos, ¿eh? Vale. Hasta aquí hemos llegado. Bien. Sin sondas. Cuídate mucho. Gracias, Marnofler. Yo insisto, que nos conocemos. O sea, este tipo... No. Es, en todos los programas que hacemos es el no. Hablamos de espíritus, no existen. Hablamos de... Y el azote. Qué mejor testimonio que el de Nofler para que más o menos todo esto llegue al punto de es real que estamos viendo cosas extrañas en el cielo de La Palma. Ya. Tú tienes 3 libros al respecto. Uno de ellos se llama, creo, La Isla Mágica. La Isla de los OVNIs. La Isla de los OVNIs. Justo como el documental. Ahí está. Es ese que tienes ahí. La base es esto. La base del documental viene por aquí. Yo quería, la primera vez que me acompañó Serac a la isla a sacar toda esta información, ya me propuse y les dije a los testigos que quería hacer un documental. Y gracias
Y ya estamos Alberto en lo ello, tenemos. Ya estamos en ello. Luego te preguntaré para cuándo vamos a tener el documental, pero buscando imágenes nos han salido muchas imágenes como esta, imágenes del volcán y de objetos no identificados. ¿Hay alguna relación directa entre una isla volcánica y eso que ocurre ahí fuera? Suele pasar, de hecho tienes en México el Popocatépetl, que es de nombre impronunciable, donde se ven luces entrando y saliendo, incluso esos objetos alargados en forma de cilindro, es muy habitual verlos. Lo que pasa es que, claro, si estamos hablando de un volcán en activo, la lava está a 1200 grados de temperatura, ¿qué puede haber ahí para que se pueda meter y no quemarse? Algo mucho más caliente. ¿Podríamos hablar de un estado de la materia como es el plasma? Este es el volcán que dices tú, el de México, creo en México, ¿no? Mira, ahí tienes, por ejemplo, el objeto alargado también. En Costa Rica hemos visto, ¿no? Cosas, Victoria. Sí, los hay en todas partes. Ya. En todas partes. De hecho, esto es un plan volcánico, pero si vosotros escucháis, no sé si conocéis a Dolores Cannon, se lo comentaba antes a Paco. Dolores Cannon era una señora americana que ha fallecido, que hacía hipnosis regresivas. Entonces estuvo trabajando con miles y miles de clientes en todo el mundo, entraban en unos estados muy profundos de hipnosis, entonces ella grababa en aquella época, porque murió en el 2012, lo que le decían las personas, ¿no? Y una de las cosas que decían los que hablaban desde la parte del inconsciente es que a partir de una época en la Tierra, desde los años 1930 o 40, empezaron a aparecer en los silos nucleares, en las zonas donde había armas nucleares, naves, o sea, objetos voladores no identificados. Y ella decía que eso era porque eran seres de otras partes que son los que cuidan de alguna manera a la raza humana y al planeta, que habían visto que ya la humanidad había descubierto el secreto nuclear. Joder, qué bueno. Pero, a ver, yo tengo una pregunta que me surge inmediatamente y que habrá gente en casa que también le esté surgiendo. Yo sigo siendo un descreído, algún día tendré que ir con vosotros a La Palma o ver el documental y a lo mejor creo que es, después de tantos años y ¿cuántos somos? 7.000 millones de personas en el planeta, ¿por qué no, si hay gente ahí fuera que nos está viendo y visitando, ¿por qué no nos hacen una visita realmente explícita en plan, hola, ¿qué pasa, amigos? Yo me quedo de teorías de las que defiende Paco, de las que defiende muchísima gente, que es la de los antiguos astronautas, que ya han estado entre nosotros, pero yo me quedo con alguien que tampoco es sospechoso, que aquí me encantaría que ella nos diera su opinión, que no es otro que Stephen Hawking, que antes de fallecer dijo que en un periodo de no más de 10 años, seres de otros planetas se pondrían en contacto con nosotros. Y esto lo dijo Stephen Hawking. Ya sabíamos que él era un cachondo también, pero sospechoso. ¿Una broma lo de Stephen Hawking? Era un hombre muy serio. Era un hombre muy serio que pensaba mucho y que veía que no era posible que solamente hubiera inteligencia en este pequeño planeta de un universo tan sumamente grande. Ya. Con lo cual... Y posiblemente están sucediendo cosas ahora en el mundo últimamente como muy raras, a nivel social, a nivel económico, a nivel de avistamientos, que todo el mundo está diciendo, y eso se está acelerando cada vez más y más. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo la pregunta que haría es si hay vida inteligente en este planeta, viendo cómo va el siglo, ¿no? Esto sería otra pregunta. Paco, ¿qué ves? En cuanto a lo que decíais de por qué no vienen y no se plantan en la Plaza Roja de Moscú o en Central Park. O entran ahora en directo en la tele. Sí, o vienen hola, aquí. ¿qué tal? Hola, ¿Estáis hablando de nosotros? Vengo de Marte, ¿no? ¿De Marte de quién? Es un chiste, es un chiste. Club de los curiosos. Vamos a ver, no pidas te estáis haciendo chistes toda la vida, hago uno y todo el mundo me ataca. Bueno, la NASA en los años 60 adoptó un decálogo que se había propuesto en una curiosa serie que hablaba de por qué no pueden presentarse una civilización superior ante otra menos evolucionada. Y ese decálogo tenía cosas como la NASA lo adoptó por si un día entramos en contacto con alguien de inferior evolución a nosotros. En un primer momento, esto es del decálogo de la NASA, se harán observaciones desde la lejanía, impidiendo ser detectados, lo que hace esta gente.
Acercamientos con naves de exploración, pero en lugares desérticos o deshabitados, para no crear alarmas. Ir haciendo pequeñas demostraciones de presencia que lleven a acostumbrarse a nuestro paso lejano. Si la sociedad está en condiciones de asumir esa información de gente más evolucionada, ir dando detalles de la existencia, pero sin intromisiones de ningún tipo. Y ojo, es decir, perdón Paco, un segundito, que creo que es muy importante. Incluso creo que si realmente existiera, yo tengo cierta duda, ¿no?, que viniera un platillo volante, como bien estáis apuntando, ¿qué haríamos entonces con las religiones y con las creencias más intrínsecas? Sí, pero aparte de eso, América, yo qué sé, seguiríamos creyendo o no, o cambiarían ciertos paradigmas. Cambiarían muchos paradigmas. Roberto. Vale, ahora tengo otra pregunta que haceros, desde mi descreimiento, pero acaba, por favor. Sí, acabo. Ocurriría, demuestran ellos que son inteligentes, para mí son reales, hay otras civilizaciones más evolucionadas que nos llevan visitando miles de años. Para mí, quien opine de esto a la ligera, primero debería introducirse, estudiar algunos casos, obtener información y no opinar desde la ignorancia y la negación. Para mí. ¿Qué ocurre? Hago preguntas. ¿Qué ocurre? Si una civilización superior se planta aquí, lo que ocurre es que queremos que nos solucione nuestros problemas y dejamos de evolucionar por nosotros. Es como si vamos a un pueblo de la selva amazónica y le plantamos un alcantarillado y empezamos a hacer allí cosas que ellos no están dispuestos todavía mentalmente a asumir. Eso es una hipótesis, pero bueno, déjame que haga otra pregunta. Válida. Bueno, válida porque lo dices tú. No, porque es válida. Perdona, Paco, otra pregunta que tengo y os la hago a todos. Cuando en el siglo XIX se hablaba de estos temas, se representaban un cepelín. Y decían, mira, ¿sabes? En los años 50 o 60 eran aquellos platillos volantes de las películas, ¿eh? ¿Os acordáis de los ovnis de aquella época? Y ahora son luces. ¿Por qué ha cambiado esto? ¿No somos nosotros los que estamos mirando de otra manera al espacio exterior? Echemos atrás. Pregunto, vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo y nos replanteamos, por ejemplo, 1561, pleno siglo XVI, en Nuremberg, y en 1566 en Basilea. Resulta que ahí lo que se ve en el cielo y está representado como el famoso fenómeno celeste de Nuremberg, lo que tú estás viendo representado, 1561, círculos concéntricos, cruces concéntricas y cruces donde en cada vértice tiene un círculo. Eso lo encontramos representado en la roca en Huancor, en Perú, hace 6.500 años. Es decir, el fenómeno ha variado solamente desde que empieza la tecnología, podríamos hablar no solamente del año 47 con Kenneth Arnold, Roswell, sino ya los años 20 del siglo pasado con la revista Amazing Histories, todo esto que hacía relación al extraterrestre. De hecho, los extraterrestres eran verdes porque iba a ser azul, pero un fallo del color de imprenta se hicieron verdes, ¿no? Fíjate qué detalles. ¿Qué ha evolucionado en todo este fenómeno? Simplemente el hecho de que el humano tenga tecnología. A partir de la Guerra Fría desde los transistores pasamos al microchip, empieza a haber un avance tecnológico y ya esas luces, para camuflarlo de lo que estamos haciendo con todo tipo de experimentación militar, vamos a decir que son los ovnis. Es lo más fácil, ¿no?, desviar la atención. Sin embargo, desde tiempo atrás, en la Biblia también, el carro de Ezequiel, el profeta Elías también, veían círculos concéntricos, decían de fuego, porque no conocían lo que era la luz. Ezequiel, la Biblia. Sí, es verdad, ahí tienes razón. Victoria, ¿qué opinas de esto que estamos hablando? Quizás no es nuestra mirada la que está cambiando todo esto. La información, tal y como la percibimos, depende del sistema de creencias que tiene la persona. Lo que no ve es porque no cree en ello o porque la mente racional directamente lo que desconoce simplemente lo ningunea. Es como si no existiera. Pero estamos rodeados de un mundo invisible al que no tenemos acceso porque la mente está cerrada, está programada para no ver lo invisible, solo lo visible. Bueno. Con lo cual, ahí estamos. Yo me quedo aquí con las últimas imágenes que se desclasificaron del ejército del aire norteamericano, que son estos cazas, estas imágenes. Y todas estas cosas. Efectivamente, estos aviones persiguiendo a estas luminarias que se movían además de manera imposible y que nos recuerda tanto al caso Manises cuando el piloto del Caravelle estuvo siguiendo. Sí. Eso está ahí y eso se ha desclasificado y eso es parte de los documentos del ejército norteamericano y está ahí. Y son eso también, son objetos volantes no identificados. Y son luminarias que no tienen... Sí, déjame decir algo, una información general. Hay una plataforma americana que se llama Gaia, G-A y latina A, www.gaia.com.
En esa plataforma, que cuesta un poco de dinero, hay que pagar una cantidad al mes o anual, hay muchísimas series en las que hablan militares del ejército americano retirados que han estado trabajando en ciertos proyectos que la humanidad no conoce. Y son militares, son gente que han accedido desde las bases navales o desde el ejército del aire o de tierra. Y ahí esta gente habla y explica lo que ellos han vivido. Entonces esto lo digo como, aparte de otras muchas más series que hay, una divulgación cósmica en particular. El que tenga interés, que se meta en Gaia, está traducida al español. Hay una parte gratuita, otra parte hay que pagar, pero se puede entrar y ver lo que dicen otras fuentes. Yo sigo haciendo preguntas. Hay una cosa que has dicho tú antes, que es hay muchas cosas que no estamos viendo. Incluso en este plató hay muchas cosas que no estamos viendo y que tiene que ver con lo que tú dices. Una pregunta que nos hemos hecho en el equipo, si hay tantas estrellas por la noche, ¿por qué no nos iluminan? ¿Por qué no las vemos si están ahí? Claro, la paradoja de Vente a La Oros. Palma y verás Claro. un cielo espectacular. Claro. De hecho, hay una frase que dice, apaga las luces, enciende las estrellas. Enciende Tenemos las mucha estrellas. contaminación lumínica en la península. Sin embargo, hay lugares, como hemos dicho antes, Hawái, el desierto de Atacama en Chile o la isla de La Palma son los 3 lugares con el cielo más limpio de todo el planeta. Es un lugar donde simplemente de noche, caminando completamente a oscuras, puedes caminar sin ningún problema. De eso doy fe, porque además nosotros somos de hacer muchas noches de este tipo. Con Javi Ramos, cuando iba con su telescopio grande y gordo, le gusta el decir. Y claro, nada que ver. Aquí en Málaga decimos siempre el cielo del Torcal, es el más despejado. Antequera. Pero es que no tiene nada que ver, es otra película, es lo que dice él, es apaga La luz las luces y enciende las estrellas. y ves un cielo estrellado como no lo ves aquí. Oye, me quedan unos minutos y me gustaría que hiciésemos una rondita de conclusiones de todo lo que estamos hablando. Y estamos hablando de especial fenómeno OVNI desde La Palma y a la espera, luego te preguntaré para cuándo tenéis previsto tener ese documental. Paco, así como para ir terminando, una reflexión Pues, sobre todo lo que hemos dicho. Sobre todo lo que hemos dicho, pues que nos deparan muchas sorpresas. El fenómeno OVNI, creo que mira, ahora se estrena una película, El Día de la Revelación, que creo que va a poner todo esto un poco en boca de todos de nuevo, porque para mí es uno de los temas más trascendentes y más importantes de nuestra propia existencia. Saber que hay alguien más ahí fuera que es como nosotros, posiblemente, y que es más inteligente. Eso es difícil de aceptar, pero creo que el futuro nos va a dar muchas sorpresas en ese sentido. ¿Por qué americanos, rusos, chinos, españoles, todo el mundo, los gobiernos decretan secreto algo que no existe? Interesante esto que estás planteando. Alberto, así como reflexión, por ir terminando, modo de colofón. Pues fíjate que yo he sido siempre muy fanático de la serie Expediente X, la verdad está ahí fuera. Y más que nunca, bueno, siempre los que somos amantes del misterio, tenemos grabado a fuego aquella noche de Javier Sierra con Manu Carballal en Montserrat con Grifol, que por cierto hace no mucho falleció. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Y aquella noche en la que Javier Sierra y Carballal tuvieron ese encuentro con esta luminaria que se acercó, que quedó reportado en un viejo cassette, a nosotros nos ocurrió algo similar, sin ser tan bestia, porque el avistamiento fue más lejano, pero sufrimos eso. Carballal iba con ánimos de cachondearse de Grifol y se la comió. Y en este caso nosotros íbamos trabajando para el documental, pero con la mente que tenemos de decir, esto es todo, con perdón de la expresión, una coña marinera, y nos la tuvimos que envainar. Y qué bueno. Te digo que a los 10 minutos de ver aquella luz, a los 10 minutos recogimos equipo porque decía Alberto que entraron un poco en distorsión, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Vamos, que se estaban cagando. A los 10 minutos tuvimos que ir. Cagando por las patas abajo, que se diría. Serac, por ir terminando. No podemos negar que en la isla de La Palma existe un fenómeno de luces en el cielo que todo el mundo puede ver y sobre todo lo importante, podemos registrarlo, podemos grabarlo, lo podemos documentar. Es decir, no hablamos de gente que te cuenta una historia, sino que tú mismo te puedes convertir en testigo. Simplemente que coges un avión, echar ahí un par de noches y convertirse en el cazador cazado.
turismo, ¿cómo sería? Turismo espacio, bueno, Turismo ufológico, ¿no? Ufológico. Claro, ufológico. Además del turismo volcánico. Profesora, así como por ir terminando. Bueno, yo creo que recojo todo lo que habéis dicho, que me parece, estoy completamente de acuerdo. Y hay, sobre todo, lo que viene, a lo que está enfrentada la humanidad ahora mismo, es a un cambio de paradigma de las creencias que tenemos ahora mismo, de abrir nuestra mente a otras posibilidades, a otras opciones y a otras cosas que hasta ahora, por disonancia cognitiva, hemos estado completamente negando. Como bien dice, tú te vas a La Palma y lo ves. Y dices, ¿y esto? Entonces no te queda más narices que abrirte a otras opciones y a otras posibilidades. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esa sería la siguiente cuestión. Claro. Es lo que estamos investigando, realizando diferentes proyectos, diferentes trabajos, porque yo sinceramente no me muero sin saber lo que es. No me quedo con las ganas. El caso es que habéis ido a La Palma, estáis ya trabajando en ese documental, ¿y para cuándo, Alberto Pons? Ya sé que esta pregunta es muy complicada para un director, porque son proyectos largos y tal. Sí, pues mira, la intención es tener el primer montaje terminado pues para otoño, finales de otoño de este año. Queremos hacer un estreno, aquí estarán ellos de acuerdo, uno principal, como comentamos aquí en Málaga, con Paco en Málaga, hacer otro en La Palma, y luego a partir de ahí ya empezaremos a negociar con diferentes plataformas para ver dónde se podrá ver. Y como es nuestra invitada especial, Victoria, has venido de Madrid. Sí, en autobús. Teniendo en cuenta que venir de Madrid, eso sí que es marciano. Toda la noche. Aventura total. Hemos retrocedido 40 años en la Por lo conexión menos, con Madrid, sí. Andalucía de Madrid. ¿Y qué vas a hacer aquí por Andalucía, por Málaga? Pues he venido a estar con vosotros, Bien. que me encanta, Gracias. y después a hacer también una grabación para la nueva película que estáis preparando y a disfrutar de vuestra compañía y de ver el sol. Llevamos 2 meses en Madrid lloviendo sin parar. Bueno, te puedo asegurar que para nosotros ver el sol después de las últimas semanas también está siendo exótico. En vez de la Costa del Sol, esto era la Costa del Nubarrón. Parecía esto... Yo he traído unos regalitos, no sé ¿Has traído si se regalitos? puede, Pues me ¿se quedo puede? menos de un minuto. Bueno, a ver, para Lolo, desde Geisha Embassy, desde el Mirador del Time, a Lolo le traigo un café. Bueno, y esto me lo dio Kevin exclusivamente para él, echarle un olorcito a esto para que vea. Son cafés. Qué calidad. Estos son Top, cafés que están allí. muy buenos. ¡Qué bien huele! Al Nofler le traigo, como es muy salado. Hay que hacerse café. Al Nofler, como es muy salado, le traigo un Nofler. poquito de sal de Teneguía. De ahí de la Sal para Mar Fuencaliente. Nofler. Pero vamos enseñándolo, déjamelo que te lo enseño a todo el mundo. Eso para el Nofler, que es muy salado. Sal para Mar Nofler. Y luego aquí el amigo Alberto, que le gustó el look, pues bueno, para que tengas unos cuantos, he metido una maleta. Tarta He hecho parrilla. en la bebida exclusiva de La Palma, El refresco de La Palma. Sí, estoy muy famoso en La Palma. que es de fresa, que está buenísimo, Robert. Bueno, las cosas de Alberto Pons. Bueno, que nos quedamos con los regalos y hablando de ovnis. Mañana Muchas volvemos gracias. misma hora, mismo sitio. Gracias, Victoria. El Gracias, Paco. Ah, bueno, espera, Gracias, para. Alberto Pons. Espera, Alberto, muchacho, me mañana. falta para ti ¿Y esto. esto qué también, es? Eso para ti. Pues vamos, ahora lo abro. Bueno, Para ti, vamos a eso ello, para ti. venga. Me falta el Roberto.